Los comandos presidenciales se despliegan por Chile y con la inscripción oficial de los programas de gobierno, las campañas entran en tierra derecha. La centroizquierda celebra lo que llaman la coalición más amplia desde 1990, tras el apoyo de la democracia cristiana y la conformación de una lista parlamentaria. Para conversar sobre el estado de la campaña, estamos con la exministra y vocera del comando, Laura Albornoz. Bienvenida, estimada Laura. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Geraldine, Nicolás. ¿Cómo están? Bien, Qué gusto saludarlos. muy interesado en saber lo que está pasando. Ya, pues. Sí, porque queremos saber. Sabemos que las campañas tienen altos y bajos. Sí. ¿Considera que estas semanas han sido puntos bajos en la campaña de Janet Jara o no? Mire, yo tengo la impresión de que haber logrado unidad en una coalición de 9 partidos, con 2 listas parlamentarias, efectivamente, tener listo un programa de 63 páginas que todos ayudamos en un programa, alineamientos programáticos a elaborar y a revisar, ahí a cargo de Camila Miranda, tener una candidata que ha superado una primaria, que ha llevado adelante una serie de procesos, entre ellos desmitificar esta idea que al principio se señalaba que en Chile no podía haber un candidato siquiera comunista. Me parece a mí que más que tropiezos son avances, y yo me imagino que gran parte de la reacción que ha habido en donde se observa lo que dice, no dice, tiene que ver en parte también con este, entre comillas, buen posicionamiento de la candidata. Ahora, sí, uno desearía que esto fuera perfecto, pero sin duda alguna hay algunos temas como la inscripción de la lista parlamentaria que nos dejan algo descolocados, pero bueno, los partidos políticos son los responsables de aquello. Usted ha participado y ha tenido una vida política activa, y en ese sentido, lo que están viendo los televidentes, netvidentes, gente que escucha radio, etcétera, es que la protagonista es Janet Jara, pero en ese protagonismo se puede ir desinflando. También, tal como creció notoriamente, puede también bajar. Y ahí, ¿qué es lo que se dice en la interna? Como, ¿cuál es la lectura sobre...? Porque uno de los valores, por ejemplo, de la primera vuelta, que decía que no mentía, ¿se acuerda? Lo hizo en un video. Pero ahora parece que eso no le suma, porque tiene que salir a desmentirse permanentemente. Sí, pero yo quisiera ser bien precisa en eso, porque una cosa es mentir y otra es equivocarse. Ella se ha equivocado en 2 oportunidades y lo ha rectificado. Se ha equivocado, ha dicho... Pero entre nos, no es ¿eso mentira. Suma? No le estoy diciendo mentira. Pero yo sí quiero dejar claro que el valor no mentir ella lo tiene. Tanto es así que luego dice, sí, me equivoqué en esta afirmación. Por lo tanto, el equivocarse no es mentir. Lo que sí ha tenido 2 equivocaciones respecto a la afirmación del aborto y la nacionalización. A lo que voy es, en un momento en donde probablemente la gente quiere mano dura, que quiere algo claro, algo duro, algo serio, etcétera, etcétera, que la candidata vaya y diga, uy, me equivoqué, ¿suma o no suma? No sé. Yo me imagino que la gente que nos está escuchando, no está, como dijiste, Hay gente que dice que no. Por ejemplo, acá estuvo Alberto Mayor, que dijo, no se puede equivocar. No tiene rango. Yo desearía que no se equivoque, la verdad. Pero habiendo cometido 2 errores y rectificándolo rápidamente, dijo además una cosa que me parece súper sano. Y Alberto Mayor, que dijo ese comentario, también lo sabe. Somos seres humanos nos equivocamos todos los días, a cada rato. Y lo importante es no seguir profundizando sobre esa mentira, o sea, esa equivocación, sino que decir, me equivoqué, rectifico. Ojalá que no tengamos más problemas de este tipo. Me imagino que tiene que ver un poco con que ha estado dirigiendo todo este proceso en los últimos días y está algo sobreexigida. Hoy día ya ayer partió en Valparaíso y Quilpué con unas masivas reuniones con la gente, que es lo que yo creo que ella hace mejor y le hace bien. Ahí es donde uno dice el concepto sobreexigido en su punto de vista. Otros podrían decir que se ve un poco sola. ¿Se ve sola? No, está tremendamente acompañada. De hecho, mañana mismo, después de clases, parto a Antofagasta para acompañar la cena de la minería. Pero hay un candidato que se pone y aparece una señora en un camión y un montón de gente alrededor. No tengo la impresión, la del camión parece que tuvo una visión desde arriba que era media julera, ¿o no? Sí, había poca gente. Muy poca gente. Julera. Y en la forma que lo grabaron, Sí, hacía que había mucha gente. No oye, había se nada. equivocó en el discurso, nadie le dijo, oye, no es lo mismo el señor tanto que tanto. No, sí, mira, nosotros partimos del supuesto que la vara es más alta para nosotros. Por lo demás, es una condición bien de género. Las mujeres siempre tenemos que demostrar más estudios, más capacidad de hacer más, porque nos están exigiendo el doble. Este es un casi condicionamiento, insisto, de género. Y está bien, esa es la realidad que nos toca. No nos vamos a victimizar ni llorar. Es parte de la pega de que no hay que cometer más errores que tengamos que
aclarar. Pero insisto, Janet Jara es humana, es una persona con un tremendo bagaje, con una tremenda capacidad de lo público, de generar diálogos con diferentes sectores del país. Esas son sus cualidades. Si se equivoca 2 veces y las rectifica, para mí como Laura Albornoz no es tema. Pero no le molesta que estas idas y vueltas, que se entiende porque son equivocaciones, son errores, es ser humano, Janet Jara, pero más allá del detalle técnico, ¿no le da miedo que esto termine instalando una imagen de ambigüedad? No. ¿O de improvisación, quizá? No. Ustedes no sé si la han tenido oportunidad de escuchar en los debates. Sí. Es precisa, rigurosa, seca, maneja cifras, técnicamente es impecable. Pero así que no me preocupa en absoluto. Pero usted sabe cómo es el chileno promedio, se queda solamente con la cuña, con el extracto. Aspiramos que los chilenos sean rigurosos en esto y efectivamente puedan ver. Me parece que los chilenos que estaban ayer en Quilpué o Valparaíso, que eran reuniones masivas, no las de que ponemos 2 camiones de escenario, sino que masivas, tienen claro que ella es una persona que tiene todas las competencias y capacidades para desempeñarse como presidenta de la República de Chile y además lo hace muy bien. Laura, y ahí, entonces, ok, lo que usted está diciendo en síntesis, como ponerme orden, una cosa, en el periodismo de escritorio vemos una cosa, pero en la calle se ve otra. ¿Qué está recibiendo? ¿Qué está recibiendo la candidata en la calle? Mire, yo tuve la experiencia de haber trabajado en la primera campaña de Michelle Bachelet. Es semejante a eso. ¿En serio? Sí. Mire. En la calle produce esa sensación de apego, cercanía, la gente saca fotos, se aporta, la abraza, le entrega cartas, regalos, peluche. Es muy parecida. Y no, yo creo que es una figura que genera cariño y atención. Mucho cariño y atención. Qué buenas palabras, Nico, esa es. Cariño y atención. Es que yo creo que ella tiene ese magnetismo. Sí. Y en este camino de presentarse frente a la gente, ¿qué es lo que le pide la gente? Yo creo que lo más importante es que la escuchen. Y ella está haciendo un proceso de escucha a lo largo del país que, como dije, partió ayer en Quilpué, en Valparaíso, sigue hoy día a Calama y Antofagasta. Yo mañana me voy a acoplar después de mi jornada de trabajo en la Universidad de Chile. Nos vamos a sumar, vamos en la noche a la cena de la minería, va a estar con el mundo empresarial, lo mismo con la sociedad de industrial, lo mismo que reuniones, diálogos con ciudadanos en diferentes localidades, después parte Iquique, Alto Hospicio, Arica. La verdad que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer como campaña, que es tratar de perfeccionar nuestros lineamientos programáticos, transmitir cuáles son los contenidos de esos lineamientos en materia de seguridad, crecimiento y fortalecimiento de la salud pública, por mencionar solo 3 aspectos importantes de los lineamientos que presentamos el día lunes, y tratar de efectivamente llegar a la mayor cantidad de lugares que habitualmente no son visitados o cuando hay campañas políticas. Me parece que es interesante, a la par que el equipo aquí en Santiago y el equipo de campaña sigue trabajando en aunar y gestionar todo lo que supone una campaña presidencial. La lista parlamentaria ahora hay que ponerla en campaña, valga la redundancia, hay que sacarse la foto con los candidatos, hay que transmitir mensajes. Cada parlamentario ahí tiene un desafío por construir un relato respecto del trabajo que van a hacer los 4 años siguientes, y lo que nos interesa es tener un parlamento que vaya en el mismo tono de la candidata y la misma eje político, de manera tal de efectivamente poder llevar adelante algunas de las tantas reformas que están en el contenido programático. Pero insisto, Nico, yo entiendo el ejercicio y la labor de los medios de comunicación, entiendo que se geste esta polémica, también es parte del oficio, ¿no? Yo entiendo que uno tiene tema, da así dando vuelta, hay la vuelta, hay un dicho, rodar tanto el cuento me parece risa al rizo, rizar Claro. el rizo, hay que rizar el rizo y es parte del tema, pero yo también, como vocera del comando, tengo que transmitir a quienes nos están escuchando que estamos recorriendo el país. La candidata es una candidata seca, se lo digo yo con mucho criterio académico. Yo soy profesora de la Chile y la verdad que yo reconozco en ella su alta capacidad académica. Yo, de hecho, la pongo dentro de las mejores que ha tenido el país desde el retorno a la democracia en su preparación y conocimiento del Estado. Y me siento muy orgullosa además de apoyarla. Yo creo que está desempeñando una gran labor y hay que esperar efectivamente hacer este recorrido por Chile. Ya estuvimos en varios debates, yo misma fui de la idea que dejáramos de participar en debates, yo y tantos otros, y la candidata tomó la decisión que me parece muy acertada, que es hablar con las personas en Chile. Y hablando justamente de polémicas, en una parte lo mencionó, vamos al tema de la semana. Daniel Jadwe, la candidata Jara marcó una distancia clara diciendo que hubiese preferido que se dedicara a su defensa.
Acá, ¿usted qué piensa? ¿Cuánta tensión real provoca la figura de Jadwe como candidato en el día a día de la campaña? No sé si tensión, pero genera esto, porque me pregunten sobre Jadwe en una entrevista cuando tenemos un tremendo listado de alineamientos programáticos. Pero no se enoje, Laura. No. Laura, Yo la pregunta ayer era la incorrecta. Yo hablo entonadito porque soy Aries. Los Aries somos así. Sí, son fuertes, con personalidad fuerte. Hablamos así como con fuerza, pero es por Aries. No le haga trampa a la compañera acá. No, para nada, pero buen porque es punto. una buena pregunta. Pero yo comprendo su punto porque, claro, hay como un carril separado entre ambos, totalmente, pero para el votante común probablemente no lo sea. Sí, el votante común tiene que entender que en este sentido, efectivamente, como comando, nosotros hubiéramos preferido que él se hubiese dedicado a la labor de llevar adelante el procedimiento. Insisto, él no está condenado, pero tiene una investigación en curso donde se han formulado cargos, él tiene que defenderse y esto nos desordena el listado, los criterios, pero es una decisión que a la candidata y a nosotros nos supera porque es una decisión de los partidos políticos respecto al cual queda poco por hacer. Yo quiero confidenciar acá que el día lunes justamente estábamos en una comida con unos amigos y trabajando en detalles de esta gira nacional y en paralelo se estaba gestando y terminando de confeccionar la lista parlamentaria. Este es un rol de los partidos políticos y el Partido Comunista es uno más de 9 que nosotros discrepamos, pero me parece que ellos tomaron la decisión y claramente la candidata ayer fue bastante clara en señalar que yo hubiera preferido que esto no hubiera pasado. ¿Y se va a sacar fotos con los candidatos de las dos listas? Yo creo que ella, de las dos listas, sí, yo creo que sí, de todas maneras, pues si las dos listas lo están apoyando de parlamentarios, Sí. las dos listas están apoyando, vamos a ver si ahí existe alguna información. Cuando saquemos las fotos respecto de la investigación de alguno de ellos por casos de corrupción, como lo hace permanentemente, le pasan a todos los sectores políticos. Yo quiero que esto sea claro, que me escuche la gente que está en sus casas, porque los candidatos tienen esta complicación, y yo quiero recordar solamente para efectos de anecdotario, ¿no? La propia candidata Evelyn Matei tiene que lidiar con Raúl Torrealba, que tiene fotos con él en todas partes, acusado de fraude al fisco, Carolina Silva, acusada de malversación de fondos, Carla Rubilar, Luciano Rivas, Andrés Chadwick, vinculado con Hermosilla, y le pongo un bonus track, Manuel Guerra. Entonces, les toca lidiar. Y al señor Kass, que anda por el norte de paseo con camiones, Y vacíos. también, camiones vacíos, también quiero decirle que tiene que explicar qué pasa con el señor Bombalé y con varios otros de sus republicanos que tienen condena por abuso sexual. Tengo el listado, si quiere también lo leemos, Muy pero bien. ¿para qué? Si usted han contado sobre esto. Hay un largo listado con un largo prontuario. No lo deseo, me parece impresentable. Nos parece en la campaña impresentable, pero insisto, este es un tema que también hay cosas que son de la competencia de la candidata y hay otras donde definimos y ya está establecido criterio, se manifiesta en contra, como vimos ayer, su declaración, pero una cosa distinta es eso y otra la autonomía legal que tienen los partidos políticos. Laura, yo soy Virgo, usted es Aries. Mis hermanos son Virgo. ¡Uy, qué miedo! ¿Sí? ¿Chocan mucho? Sí. Entre Virgo Sí, y Aries. sí. Y los Virgos somos bien metódicos y ordenaditos. Eso nos han contado, por lo menos dicen. De repente medio descontrolado, pero... y ahí es donde uno no logra instalar a la candidata en torno a una sensación de gobernabilidad en muchos casos. O sea, como, es la persona. ¿Por qué? Porque estamos hoy en día con un alemanote que es muy duro Muy flojo también. ha dicho su declaración. O Kaiser, que también tiene sus propias características. Tampoco el más trabajador de todos, pero... No conocen el servicio público. A mí, yo digo lo de Kass no irresponsablemente. A mí me tocó trabajar con él siendo ministra. ¿Y ahí cuál fue su experiencia? Es que él no iba a las sesiones. Y cuando iba, voy a ser bien precisa, Comisión de Familia y Mujer, él no iba. Y cuando iba, llegaba 5 minutos, votaba en contra de cualquier proyecto que supusiera avances para las mujeres. En temas diversos, autonomía económica, autonomía de sus derechos, autonomía física. No, él votaba en contra, se iba y no trabajaba. Mi experiencia es que él es una persona que tiene muchos recursos y patrimonio y se dedica a ser candidato presidencial.
pero no tiene una trayectoria de trabajo como si está en la vereda contraria. Entonces, lo que yo la verdad que me interesa poco, a mí me interesa la candidatura, sí debe velar sus mentiras, pero me interesa la candidatura de Janet Jara y lo que veo es una mujer que a través del esfuerzo desde pequeña logró estudiar 2 carreras, varios diplomados, experta tributaria, una colega súper preparada con trayectoria en el sector público, que es el que pretende ejercer su función, que por lejos le gana en preparación al resto de los candidatos. Es una galla inteligente que logra conectar con la gente y que además tiene éxitos que mostrar. Ella es capaz de sentarse, el otro día la compañía de la CPC, a dialogar con la gente de los sectores empresariales que además la miran con mucho respeto, porque además yo creo que más de alguno de ellos confía en que ella va a ser una persona que va a poder dar gobernabilidad a este país. Y ahí el cualidad que no tienen los otros. Y ahí el proyecto país de Janet Jara, ¿cuál es? El proyecto país es focalizarse y tratar de avanzar en 4 años de gobierno con un programa que esté especialmente focalizado en materia de seguridad. Ahí hay varias medidas, desde el fortalecimiento de la policía, que es un proceso que se viene llevando hace rato a cabo con más o menos recursos. Acá hay una promesa concreta de fortalecimiento de las policías, preservación o alargamiento de la carrera policial para evitar jubilación y perder el know-how que tienen las policías en nuestro país. Por ejemplo, ejercer la facultad del presidente de la República para autorizar que las Fuerzas Armadas puedan desempeñarse en zonas limítrofes y evitar esta fuerte incidencia de procesos migratorios ilegales. Tiene medidas en materia de seguridad también a nivel comunal, a nivel regional, fortalecimiento de vigilantes particulares o conexión y coordinación de esas fuerzas particulares, pero en materia de crecimiento también hay fomento a las pymes, hay mantención de los impuestos que están hoy día establecidos con la conservación del impuesto que hay respecto de las pequeñas y medianas empresas. Ahí se van a lograr ahí una reducción del gasto público, control de la elusión y la evasión, que además son cuestiones en donde existe un consenso generalizado entre todos los sectores políticos en el país, y también en el desarrollo de políticas de vivienda y fortalecimiento de la salud pública, que son 2 ámbitos que por distintos procesos, crecimiento de la población, por efectos migratorios u otras, nos sentimos medios cojos, particularmente en materia de vivienda. Hay índices que hablan del déficit habitacional que existe en nuestro país. Ahí tiene una serie de propuestas que apuntan justamente, el otro día lo conversaba con el presidente de la Asociación de Bancos, ¿por qué no promovemos un hipotecazo para los jóvenes? Un hipotecario que hoy día lo tenía como una oferta de Banco Estado. Bueno, ¿por qué no hacemos que todos los bancos se pongan con proyectos de hipotecarios para gente joven, para que efectivamente este déficit habitacional se pueda cubrir, particularmente para ese sector de la población que hoy día tiene esa falencia? ¿Para qué hablar de la temática de la infancia, del adulto mayor? Yo la verdad que los invito, esto está en internet, y también yo como profesora invito a que los ciudadanos puedan meterse en los programas de gobierno, leer las propuestas y ver la seriedad en el contexto de lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años en nuestro país desde la recuperación democrática. Hay como una conversación respecto a los planes de gobierno que están disponibles, los PDF, que incluso Evelyn Matei presentó uno ayer y todo el mundo se instala en esa charla, ¿no? Pero dentro de todas las cosas que la gente empieza a comentar son 3 principalmente. El asunto migratorio que usted estaba conversando, el asunto de la delincuencia y corrupción, por tanto, que entra dentro de todo ese mundo, sí. Y la reactivación económica. Sí. Sobre el tema de la delincuencia, cuando le digo esta sensación de la mano dura del orden, ¿qué es lo que va a hacer Janet Jara en esa línea? Bueno, yo creo que hay que focalizar en las causas de la delincuencia y también en las consecuencias que se derivan de un sistema que hoy día no permite llevar a cabo investigaciones con prontitud, con rapidez o con la seguridad y la pertinencia. ¿Usted dice que las soluciones que proponen las competencias son medias mágicas? O sea, por de pronto el levantamiento del secreto bancario se ha negado permanentemente en la derecha, y hoy día existe un proyecto en el Congreso por el cual uno efectivamente puede verificar la ruta del dinero en Chile. El levantamiento del secreto bancario, bajo la lógica del que nada hace, nada teme, no debería ser un impedimento para que tengamos que retrasar los procesos de investigación respecto de capitales o lavado de activos que se produce en todos los países de América Latina, pero también en Chile.
y que fomenta y financia una delincuencia de la cual no teníamos conocimiento porque efectivamente estamos más rezagados geográficamente, o no rezagados, sino que estamos en la zona sur, no formamos parte de esta dinámica. A mí me ha tocado trabajar harto en Colombia, en países centroamericanos, en donde este es un problema hace largo tiempo. Nosotros necesitamos adoptar todas las medidas legales y reformas legales que nos permitan efectivamente perseguir el narcotráfico y con ello controlar el consumo, la vulneración de los derechos de los niños y niñas, el hecho de que vivan en situaciones donde la violencia se desata porque están dominadas por narcotraficantes. Y me parece que el levantamiento de secreto bancario es una medida bastante seria que se ha propuesto por este sector, no por el otro, por este sector, y se lo dijo también en la CPC el otro día y en los distintos foros en los que ha participado Janet Jara. Yo me comprometo a tal y tales cosas, pero necesito herramientas para lograrlo. Y una de las herramientas, por ejemplo, pasa por la posibilidad de que quienes investigan causas de narcotráfico puedan efectivamente verificar cómo se produce el lavado de activos y cómo se ingresa dinero que no tiene origen determinado. Y en el ámbito inmigratorio. Mire, yo creo que en esto, escuchando a la candidata, hay una fuerte tensión porque hemos tenido posturas más o menos flexibles respecto de la migración. Reconociendo que yo como humanista defiendo el derecho humano a migrar, también defiendo el derecho de los países sede a recibir la cantidad de gente que pueden efectivamente recibir en atención a sus capacidades económicas y las necesidades productivas. Y en ese sentido vamos a tener que poner algunos lineamientos que nos permitan establecer límites y regular la migración, particularmente aquella migración, porque el migrante en general, yo fui, no sé si migrante, estudié algunos años fuera haciendo mi doctorado, pero uno va de buena fe, quiere estudiar, quiere mejorar, vivir con su familia, pagar impuestos y comportarse como un buen ciudadano, pero aquel que delinque, efectivamente nosotros tenemos que establecer procesos de retorno dentro de las medidas judiciales, de retornar a todos aquellos que cometen delito y además establecer límite y regular la migración, porque como Estado tenemos que decir qué tanto migrantes vamos a aceptar y en qué condiciones tienen que tener. Es un derecho también de los Estados, tal como existe el derecho a migrar, existe el derecho a recibir y en qué condiciones se recibe para que efectivamente quienes lleguen a nuestro país se unan a la comunidad y puedan ser un aporte y no un factor que además fomenta otro tipo de situaciones como la delincuencia, pero también la xenofobia. Sí, y justamente sobre eso, porque uno de los puntos más polémicos es la idea de levantar centros de detención o centros de expulsión, como dijo Evelyn Matei, que lo propuso el día de ayer. La candidatura de Janet Jara descarta un plano de medidas así. No, mire, en materia carcelaria, y estos son temas de mi competencia, pero en materia carcelaria efectivamente hay un déficit y hay un hacinamiento de las personas recluidas en recintos penitenciarios, sobrecarga de los gendarmería y además de estrés y otras situaciones que requieren el establecimiento, y tenemos dentro del programa nuestro la construcción de 5 cárceles que permitan distribuir un porcentaje determinado de la población penal, pero además de eso, respecto de las personas que cometen infracciones y están en condiciones de transitoriedad, que son migrantes, la verdad que no sé si nuestra idea no es construir cárceles de personas que vayan a ser expulsadas, sino que llevar a cabo procesos dentro del procedimiento penal que permita que las personas sean retornadas a sus países a cumplir la condena en sus países desde orígenes, porque al final la sobrecarga, nosotros tenemos una gran carga de personas recluidas en recintos penitenciarios que es necesario alivianar, porque hemos sido observados por organismos internacionales respecto a las condiciones en que esas personas también están. Entonces me parece que a mí que hay que compatibilizar correctamente medidas de retorno, medidas de cumplimiento de condena en sus países de origen, establecer exigencias para las personas que de buen corazón, que son trabajadoras, que vienen a Chile a hacer la pega como corresponde, además de calidad excepcional. A mí me toca tomar los exámenes a las personas, por ejemplo, de todos los países extranjeros en la Chile para validar el título de abogado, y la verdad que viene gente que quiere venirse a Chile porque quiere tranquilidad, estar bien con su familia, y me parece que está en su legítimo derecho. Entonces tenemos que defender ese derecho de esas personas y al mismo tiempo sancionar a las personas que vienen a delinquir tomando medidas al respecto. Laura, si me permite, usted ha sido una figura bien fundamental en temas de mujer, por supuesto, porque también fue ministra del CERNAM y con su condición de militante de C
en su momento, y esto me acuerdo, el año 2015. Me estuvo googleando. Estuve trabajando. Diga la verdad. No, porque... ¿Qué encontró el 2015? No la voy a... Dígamelo aquí ahora, como diría la No quiero quemar. Quiero hablarlo desde su condición de política histórica y todo lo que la respetan. Porque la respetamos, digamos. La histórica suena como vieja igual. Yo cumplí solo 57, ¿ah? No está tan mal. No está tan mal. No está tan peor. joven. No está tan peor. Es que fue ministra muy joven. Era una niña. No, sí, no está tan peor. En ese momento, usted hizo algo que el 2015 fue histórico y le puso en jaque al piñerismo. ¿Qué hice yo tan importante? No me Que acuerdo. fue que confesó una experiencia de aborto. Sí. Sí, a mí me parece en este tema que... Y el tema del aborto ha ido como... Es un tema tan tremendo porque ha ido de ida y vuelta, ¿no? Sí. Los derechos de las mujeres van de ida y vuelta. Y es muy terrible porque eso no debería ser así. O sea, deben ser los únicos derechos que van de ida y vuelta. Sí. En un momento se pueden hablar y en otro momento no se pueden hablar. Increíble. Uno siente que pueden generar un alza de voto y en este momento pueden restringirlo. Increíble. En su experiencia personal, este tema del aborto, no quiero sacar la campaña, salgamos de la campaña. ¿Por qué cree que es tan llamativo y por qué cree que hay una oleada conservadora que lo toma como ítem y lo pone en la mesa para tratar de descartar o agregar votos a su línea de trabajo? A lo que voy es finalmente, ¿por qué es polémico el aborto todavía? Porque tiene que ver con la máxima facultad que tiene una mujer, que es determinar qué hacer o no hacer con su propio cuerpo, tomar decisiones autónomas. La autonomía tiene varios ámbitos. El más privativo, que ha sido históricamente distribuido, manejado, coordinado por otros, es el derecho sobre su propio cuerpo. El derecho a decidir qué hacer y, en ese sentido, tomar las determinaciones que mejor permitan desarrollar su vida futura. Efectivamente, el aborto, yo lo digo ¿por qué? Porque me acuerdo que cuando era ministra uno iba al Congreso y venían con un proyecto de ley de más horas para amamantar o alimentar a los hijos, y todos los parlamentarios, sí, queremos que las mamitas tengan derecho en el trabajo, en el salacuna, en la radio, en todas partes, para que den leche. Pero si es que hablábamos de proyectos de ley para establecer cuotas en el Parlamento que le quitaran los asientos a los parlamentarios que han estado sentados ahí durante años, ahí la cosa cambiaba. O si hablábamos del derecho sexual y reproductivo, porque este tema no es el aborto. Yo te quiero recordar, Nicolás, que con la Marisol Barría nosotros en el Tribunal Constitucional peleamos muy duramente la píldora del día después, porque no se quería entregar, porque esto fomentaba, había un microaborto, escuchamos opiniones. Yo hice una investigación incluso en la Universidad de Chile respecto a los discursos de los parlamentarios de aquel entonces, que son muy semejantes a los de ahora. Mira, yo recién estuve en la conferencia regional con la presidenta, acompañando a la presidenta Bachelet en la conferencia regional de la mujer en México, y el único tema que se debatió fue los cuidados, y yo lo planteé como una crítica. El tema de los cuidados es fundamental, pero me parece sorprendente que no podamos hablar de la regresión y retroceso en países vecinos como Argentina, como Panamá, donde se eliminaron los ministerios de la mujer por estimarse que iban en un foco distinto. Entonces, los retrocesos de los derechos de la mayoría de la población del mundo, que son las mujeres, pero también de las minorías como las diversidades sexuales u otras, tenemos en eso grandes diferencias con José Antonio Kast, grandes diferencias, un poco menor yo diría con Evelyn Matei, pero con los sectores más ultraderechistas como José Antonio Kast, que han mantenido en esta materia una posición a lo largo del tiempo. Su propia mujer, Pia Adriasola, contaba que tuvo problemas con él en el primer tiempo porque ella no quería tener más hijos y él le imponía hacer, no tomar pastillas anticonceptivas o dejar que operara el método, que es por de billing, porque ahora se nos olvida, pero como este caballero ha sido candidato en varias oportunidades, uno puede recorrer la historia para atrás y ella cuenta una situación. Ella se sintió angustiada porque no podía prever, no quería tener más hijos, y él le decía, no, vamos donde un cura, el cura nos va a asesorar. Esa es la mentalidad de la gente que se está presentando a candidato presidencial. Yo, en mi caso, no lo creo, soy una firme defensora de los derechos que tenemos la mayor parte de la población del mundo a decidir sobre lo que vamos a hacer. Ninguna mujer aborta como deporte. Nadie, son situaciones de necesidad compleja.
establecimos, y la presidenta Bachelet, la interrupción del embarazo en 3 causales, y esa ley no se está aplicando correctamente porque muchos médicos, incluso de servicios de salud público, están declarando objeción de conciencia, que es un concepto que incorporó la derecha a último momento en la tramitación, y también la democracia cristiana a último momento en la tramitación de la ley IBE. Entonces ahora cualquier médico incluso puede dejar sin servicio a una chilena, pese a haber una ley, para practicarse el aborto, particularmente cuando hay causal de violación, sabiendo que quienes más sufren agresiones sexuales y violaciones son niñas y producidas por parientes cercanos o amigos. Entonces me parece esto de la máxima gravedad. Dicho lo anterior, lo que quiero dejar en claro en esta materia es que efectivamente nosotros construimos ciertos lineamientos programáticos que se presentaron al CERVEL porque así la ley lo exige, y que vamos a estar desarrollando las conversaciones en terreno con la ciudadanía. Vamos a hacer este proceso de escucha que estamos llevando a cabo, y por cierto yo quiero decir que mi aspiración como integrante, como exministra de la Mujer, es que no haya ningún retroceso que efectivamente signifique la afectación de la salud pública o la vida de ninguna mujer en nuestro país. Sí, es muy bueno que lo mencione, porque no solamente está José Antonio Kast, sino también Johannes Kaiser, que en algún momento mencionó eliminar también el Ministerio de la Mujer. Y hablando de números y estrategias, ¿qué necesita Janet Jara para ganar? Porque no solamente le basta con el voto de la izquierda, en el centro desilusionado, los votantes populares no politizados, en el mundo independiente. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros y precisos a la hora de demostrar capacidad de diálogo con todos los sectores, incluso sectores que tradicionalmente no han votado por nosotros, más allá de la democracia cristiana. Me gustaría poder sentarme a conversar, se lo digo directamente, con Lili Pérez, una mujer que siempre estuvo a favor de los derechos de las mujeres, con personas que se sienten desencantados o porque ven que la posibilidad de Elin Matei no funciona, o ven que efectivamente lo que hay es la extrema derecha como alternativa. Yo creo que tenemos que tener la capacidad en esta campaña, y así lo ha demostrado Janet Jara, de hablar con todos los sectores, y esto a pesar de la carga de la militancia comunista, porque además todo el mundo pensaba, yo quiero recordar que cuando partió esto nadie le veía ni una sola posibilidad, y sí, después ganó las primarias de manera abundante. A mí yo no quiero obviar ese triunfo, que también es un triunfo conceptual en Chile. Dicho lo anterior, a mí me parece que tenemos que demostrar capacidad de gobernabilidad, no comprometernos a aquello que no podamos cumplir en el plazo de 4 años, hacer un proceso de ordenamiento del aparato del Estado y el funcionamiento de permisos para fomentar efectivamente la inversión. Lo digo, fui directora de Codelco y actualmente por alta dirección pública soy directora de ENAP. Efectivamente hay un flujo de permisos que hoy día complejiza la inversión en nuestro país. Tenemos que aumentar la inversión. Hoy día está en un 24%, un 30% de inversión en Chile, del producto, un 30% del Producto Interno Bruto. Tenemos que mejorar la capacidad de inversión, y para eso hay que hacer algunos procedimientos de mejora al interior del aparato del Estado, que pasan por verificar los programas que se están implementando, ver la efectividad, combatir la elusión y la evasión, seguir simplificando, mejorando el flujo de los procesos de permisología o de permisos ambientales y de reforzamiento con la comunidad, pero siempre en el marco del respeto de los derechos humanos de las personas, entre ellos la protección medioambiental, que para nosotros es muy importante. ¿Quién va? ¿Tú o yo? ¿Quién va? Sí, nosotros dos somos una pareja que comparte. Sí, En ese sentido, quiero preguntarle, vamos a volver con la estrategia electoral, ¿dónde debe crecer Janet Jara para ser favorita en segunda vuelta? Porque en este momento todo el mundo está jugando en hombres. En hombres. Ah, pero tiene un problema. No. Porque el hombre está muy mono. ¿Está muy mono? El hombre a confesión de parte, relevo de prueba. Es que yo lo veo. Es que está muy agresivo. Es que yo creo que justificadamente, a ver, en las políticas o la causa feminista nos hemos instalado en distintos momentos en la historia de Chile con fuerza que no necesariamente ha estado bien equilibrada y que apunta a la igualdad de género. O, dicho de otra forma, ciertos segmentos de los hombres chilenos sienten esto de, pucha, ¿ya hasta cuándo? Ya es mucho, ¿y nosotros qué? Y me parece que en eso hay un desafío del movimiento feminista y del feminismo de reconstruir una lógica de igualdad de género que efectivamente los incluya. Hay una propuesta en el programa Janet Jara que justamente plantea un postnatal
de un aumento del postnatal masculino para lograr efectivamente que puedan tener los mismos derechos y con las debidas protecciones legales para evitar que sean motivo de despido. Hay medidas en materia de cuidado también que van a incorporar más fuertemente a los hombres y mujeres, y me parece que aquí hay un desafío de ir consolidando, pasar a una siguiente etapa del movimiento feminista que nos permita eliminar toda aquella imagen que pudiera hacer sentir a un sector importante de la población, como es el 48%, de que hay aquí una negación de derechos o una invisibilización, que son particularmente los hombres. Perdón, usted que es un estudioso del tema, ¿y no será un momento histórico donde el hombre pierde poder económico, donde también siente que sus decisiones y sus puntos de vista no son preponderantes como antes, donde el patriarcado también entregaba ciertas condiciones que podían darle acceso a un montón de cosas que ya no las tiene, a una promesa, Sí, muchos eso. hombres jóvenes que dice, hey, ya basta, o lo que yo le dije acá a la ministra de la Mujer, le dije, no habrá un voto venganza detrás del que marca por Parisi como papito corazón, sin que, claro, hace el gesto, pero todas esas cosas generaron una intencionalidad de voto vinculada a una respuesta. Mire, yo tengo la sensación de ¿Qué que piensa? el tema del no pago de las deudas alimentarias en Chile se constituyó en un valor nacional. Y no me cuesta pensar que hombres de buena voluntad crean que hay una posibilidad de venganza con el otro. El trampismo con decía el lo otro, mismo, con el Laura. otro sexo. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo sí pienso que hay que dar garantías para avanzar en políticas de género que efectivamente reconozcan derechos y deberes a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Si es que ha habido tergiversación del discurso, hay que rectificarlo. Yo en esto, y también respecto de otro tipo de mujeres, porque se habla de una mujer hegemónica cuando hay feminismo en otras partes. Hay mujeres populares que entienden el feminismo con la olla común o con la ayuda a la vecina, cuidándole a los niños. Hay feminismos que a veces se pierden en las élites. Y en ese sentido, si bien es cierto, yo formo parte del movimiento feminista y lo defiendo, creo que siempre es posible que una corriente filosófica como esta sea ajustada a la luz de los tiempos. Y en esto, Janet Jara lleva la delantera, porque en esto no tiene el cuento que tenemos las feministas. Ella es más pragmática, viene del mundo popular y por tanto logra ver con mayor claridad esta necesidad de hombres y mujeres. Pero insisto, acá hay una alta adhesión, es verdad, de los jóvenes, tenemos que mantenerla, hay una atención que hay que poner en las pensiones, particularmente las mujeres mayores de 55 años, pero nada, una invitación particularmente a aquellas personas que se sienten recelosos de la candidatura de Janet Jara o de quienes la integramos, a demostrar o a revisar y a compartir, a dialogar respecto de aquellos puntos que podrían estar en dudas y a tomar la decisión correcta. Uno no se puede dar gustito con el futuro del país. La verdad es que el mundo está súper polarizado y tenemos que tener un gobierno que le dé tranquilidad a la gente y que le permita tener la certeza que va a llegar a fin de mes en condiciones para mantener a sus familias. Laura, usted fue una figura sumamente emblemática para la DC, ministra de esa militancia, hoy es vocera, y ahora la DC vuelve a ser aliada. ¿Siente que en esas vueltas de la vida la están acercando de nuevo a casa? ¿La ve nuevamente? O sea, ¿se ve nuevamente regresando al partido? Yo renuncié hace 3 años atrás siendo presidenta del Congreso Ideológico porque el partido no demostró intención de aplicar las conclusiones del Congreso que incorporaban, entre otras cosas, la protección del medio ambiente y también el feminismo. La verdad es que uno siempre queda huérfana. Yo me siento una mujer de pensamiento humanista cristiano. Y me siento muy... A ver, lo único que puedo decir, porque no puedo hablar a nombre de ese partido, a quien respeto mucho, me siento muy contenta de que hoy día se haya logrado, gracias a la habilidad de Janet Jara, tener una amplia oferta para los chilenos de una coalición seria que va mucho más allá de lo que históricamente se tuvo en Chile. Nunca, tú lo dijiste, pero quiero decir así de claro, nunca ha habido una coalición tan amplia como esta, que va a esta estabilidad y que efectivamente podamos, demócratas cristianos, socialistas, comunistas, gente del Frente Amplio, etcétera, del Partido Unidad, podamos trabajar unidos, focalizados en las cosas que le interesan al país y no solamente pensando en los 4 años, sino en las futuras generaciones, en los años que vienen. Hay temas que tenemos que deliberar y que son de largo plazo, como por ejemplo el tema del litio, las energías renovables, el cobre, qué pasa con la industria extractiva en Chile, etcétera, etcétera. Laura Albornoz, que tiene una capacidad de poder resumir ideas con una claridad impactante acá en turno. Esperamos que no la hayamos acelerado porque usted tiene una gran velocidad de... Bueno, Así somos los Aries.
de poder condensar y ha sido ¿Hay alguien maravilloso. ahí aquí o tenerlo. no? ¿Hay algún área? No. Luis Miguel está Hola, dando Sol. vueltas. Así que le agradecemos muchísimo su presencia en esta mañana. Gracias a ustedes, Nicolás Muchas y Geraldine. gracias. Muchas gracias. Cierre de nota.